Bien chicos, buenos días. A ver, entonces, como ustedes recuerdan, para las clases anteriores, la última clase que vimos, que fue hace clase, trabajamos sobre la llegada de los españoles a América, un momento de la historia que llamamos nosotros choque cultural, que nos permitió ver el fin, por fin, de la Edad Media, ¿sí? Después de este choque cultural, la humanidad completa, esta vez sí Oriente y Occidente, pero principalmente Occidente, va a sufrir un cambio abismal, un cambio muy profundo en todos los aspectos, en aspectos religiosos, políticos, económicos, sociales, en fin, en una cantidad de cosas que van a transformar la forma como eh, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo. Este periodo va a llevar el nombre de Renacimiento, ¿sí? Entonces, el tema que vamos a trabajar durante todo este periodo va a ser este, el Renacimiento. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué tanto tiene el Renacimiento para trabajar de tanto? Realmente tiene de todo. Aquí en el Renacimiento es el momento donde toda la historia va a cambiar. Este momento va a ser cuando la humanidad va a empezar a ser lo que es hoy en día, ¿sí? Entonces, el Renacimiento es un periodo muy discutido que está entre los siglos XV y los siglos XVII, ¿sí? Son 2 siglos, nada más. Entonces, en estos 2 siglos va a haber una cosa que en, en palabras grandes, o sea, a grandes rasgos, se le va a llamar una eh, explosión cultural, ¿sí? Y una, vamos a ponerlo acá, revolución cultural, para ser más exactos. O sea, la cultura general que tenía Europa hasta este momento se va a transformar de manera absoluta. O sea, va a ser una cosa que nunca antes se ha visto, por lo menos en Europa. Entonces, esta revolución cultural va a atravesar todos los campos del conocimiento. Entonces se va a dar en las ciencias, ¿sí? En las ciencias naturales, que en este momento es importante esta diferenciación, o sea, llamarlo de esta manera. En la filosofía, aunque en la filosofía, bueno, ahí hay vamos a ponerlo en duda por un momento. No, nosotros no vamos a trabajar esto, solo vamos a trabajar más adelante, pero vamos a mencionarlo de esta manera. En el arte, esto va a ser una cosa que va a tener triple plus, o sea, esto va a convertirse, a transformarse completamente en la ética y en la religión, ¿sí? Entonces, para este momento, para esta clase, lo que vamos a hacer es entender cada uno de estos momentos en sus generalidades, para ya teniendo una generalidad de lo que es este renacimiento, eh, irnos trabajando poco a poco en cada uno de los momentos, ¿sí? Entonces vamos a ver cosas muy generales para lo que les digo, después centrarnos en vainitas específicas. A esta explosión cultural y esta revolución cultural se le llamó también la Ilustración. ¿Sí? Entonces, esta ilustración hace referencia a un dar a luz, ¿sí? Entonces, este dar a luz,
y más que dar a luz en el sentido de nacimiento, es iluminar. Por eso también se le llama el siglo de las luces, ¿sí? Estos tres elementos hacen referencia a una misma forma de entender todo lo que había pasado anterior. Anteriormente se le conocía entonces a la Edad Media como la época de la oscuridad, ¿sí? Entonces, en la época de la oscuridad, esto va a ser la Edad Media, vamos a poner aquí entre paréntesis, a la época de la oscuridad se le va a anteponer, o bueno, se va a encontrar de frente con un renacimiento, con una época de las luces. Entonces, como nosotros veíamos en esta Edad Media, no hubo avances significativos realmente en ninguno de estos. Las ciencias naturales se mantuvieron iguales, la filosofía igual, el arte fue muy estable, la ética y la religión obviamente fueron las cosas más constantes en toda la sociedad. Entonces, en este momento, por eso es que se le llama el signo de las luces, porque vamos a salir de este atasco, de esta oscuridad que teníamos en la Edad Media. Entonces, eso es muy importante el tenerlo en cuenta, que ilustración y renacimiento hacen referencia a un mismo momento. Sin embargo, esta ilustración va a estar relacionada más con las ciencias naturales, es decir, avances científicos, y este renacimiento está más relacionado con este elemento cultural. Entonces, cuando alguien les dice la época de la ilustración, generalmente están en el campo de las ciencias naturales. Cuando alguien les dice el renacimiento, está en el campo cultural, que está relacionado principalmente con estos tres elementos: arte, ética y religión. Y pues las ciencias naturales están relacionadas obviamente con este elemento, las ciencias naturales. Entonces, si se dan cuenta, la filosofía, acá en este punto le ponemos otro signo de interrogación, porque ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está la filosofía en todo esto? ¿Y por qué hago tanto hincapié en la filosofía? Porque es la filosofía la que va a permitir esto. Pero extrañamente la filosofía no va a tener parte de todo esto. O sea, es el motor primero, pero en este momento, en el momento del renacimiento y la ilustración, se va a quedar callada la buena y no va a decir nada. Entonces, por eso es que la filosofía acá tiene un elemento como extraño, como que uno lo pone a pensar. Bien, entonces, vamos a empezar con las ciencias naturales, ¿sí? Vamos a hacer una rayita acá abajo y vamos a hablar rápidamente de las ciencias naturales. Entonces, o no, ¿saben qué? Vamos a empezar a hablar de la filosofía para no tener que repetir lo mismo en diferentes puntos. Vamos a empezar a hablar de la filosofía, ¿sí? Vamos a hablar entonces de la... ¡Ay! Con el borrón no puedo escribir. De la filosofía, ¿sí? Entonces, la filosofía en este momento va a aportar tres elementos de pensamiento esenciales para la construcción de este renacimiento y de esta ilustración en el mismo sentido. Entonces, ¿cuáles van a ser? Primero, se va a crear o se va a fortalecer una corriente filosófica que se llama el humanismo, ¿sí? Este humanismo va a ser uno de los elementos principales del renacimiento. El otro va a ser un ejercicio del conocimiento que va a ser el empirismo. Y por último, vamos a ver los inicios de una transformación en el pensamiento que va a ser el racionalismo. Ojo, acá
va a haber entonces un choque que vamos a explicar más adelantico, que va a ser entre este empirismo y el racionalismo, porque el empirismo y el racionalismo van en apariencia en contra, o sea, son cosas que no se relacionan. Entonces, este empirismo va a estar relacionado con las ciencias naturales y este racionalismo va a estar relacionado con las ciencias humanas. Entonces, por eso era importante esta diferenciación que hacíamos acá arriba de ciencias naturales y no ciencias en general, porque lo que van a tomar va a ser diferente. Entonces, empecemos uno por uno. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una corriente filosófica o una propuesta filosófica más que una corriente que tiene por consigna una propuesta que hizo Aristóteles pues por allá antes de Cristo, realmente no me acuerdo la fecha exacta, creo que en el siglo III, siglo IV antes de Cristo. Aristóteles dijo una frase y es: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Sí? Esto lo dijo Aristóteles. ¿Sí? El hombre es la medida de todas las cosas. Con esto Aristóteles estaba diciendo que este hombrecito de acá, este personaje, va a ser lo importante para entender el mundo, para entender las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre, vamos a ponerlo así de esta manera, el hombre entiende el mundo desde la postura, o no, más bien, desde el contexto del hombre. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros comprendemos del mundo lo comprendemos única y exclusivamente desde nuestra postura. Nosotros no podemos comprender el mundo desde la postura de los animales, de las plantas y mucho menos de los dioses. Es decir, todo lo que nosotros conocemos del mundo lo conocemos en nuestra cualidad de hombres. Y eso va a ser muy importante porque entonces vamos a decir que conocemos por ser humanos. Y al conocer por ser humano, vamos a decir que lo que garantiza nuestro conocimiento son nuestras facultades o habilidades humanas. Es decir, las capacidades que nosotros tenemos como ser humano. Nosotros no podemos conocer más allá de nuestras capacidades. Y esto va a redundar finalmente en una cosa que se llamó antropocentrismo. Antropo viene de hombre y centrismo de centro, entonces el hombre en el centro. El hombre va a empezar a ser el centro del mundo, a diferencia de en la Edad Media que habíamos dicho que el centro del mundo era Dios. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros trabajamos la escolástica, decíamos que la razón del hombre estaba supeditada a Dios. Es decir, Dios existía.
No importaba cómo, lo que tenía que explicar la razón era cómo Dios existía, pero de ahí para allá no se ponía en duda Dios. Es más, Dios era todo, Dios era lo principal, el que nos permitía conocer, el que nos permitía vivir, el que nos daba su gracia divina. En este momento, el hombre comienza a ser el centro, entonces Dios queda de lado. Entonces, comprendemos al hombre a Dios gracias al hombre y no al revés. Dios no nos dio la capacidad de comprender. Eso va a ser importante en este momento del humanismo, ¿sí? Por otro lado del humanismo vamos a tener el empirismo, ¿sí? Vamos a ponerlo acá al lado. El empirismo, ¿sí? ¿Qué nos va a decir el empirismo? El empirismo nos va a decir que la forma de conocer el mundo es por medio de la experiencia, ¿sí? Entonces, si la forma de conocer el mundo es por medio de la experiencia, esto es muy diferente a Dios nos permite conocer el mundo, ¿sí? Esto ya no va a ser verdad. Esto es lo mismo que decir la Biblia. Ay, así estoy. Biblia. Lo mismo que decir la Biblia entonces ya no va a ser el garante de conocimiento, los que nos permite conocer. Ahora va a ser la experiencia. ¿Y la experiencia de quién? Obviamente la experiencia del hombre, del personaje, del sujeto. Entonces, acá la experiencia, lo que yo vivo por carne propia, va a ser lo que me va a permitir conocer el mundo. Esto entonces va a apoyar el ejercicio antropocéntrico que tenemos acá abajo, ¿sí? Esto va a estar relacionado directamente con ese antropocentrismo, porque entonces ahora mi experiencia como hombre es lo que me permite conocer el mundo. ¿Cuál es la rama del conocimiento que se centra en la experiencia? Ah, bueno, aquí es donde propiamente, así de la manera más loca posible, va a nacen las ciencias naturales. Y ojo, cuando decimos nacen las ciencias naturales, que ya vamos a ver cuáles son, o bueno, cuáles son algunas, cuando decimos que nacen las ciencias naturales, estas de acá, no es que antes no existieran, sino que aquí van a tomar este término de ciencias. Ahora van a ser importantes las ciencias como tal, como ciencia. Y ya vamos a explicar entonces a qué se refiere esta palabra ciencia. La palabra naturales hace referencia a un conjunto de conocimientos que son muy conocidos por nosotros, como por ejemplo la física, la química, aunque en este punto todavía es alquimia, ¿sí? La matemática y vamos a poner la biología. Entendiendo dentro de esta biología todo lo que es el estudio del bio, o sea, de la vida, ¿sí? En esta biología van a estar la medicina, porque también estudia la vida, la veterinaria, la agronomía, todo este tipo de cosas que también estudian la vida. Entonces, como nosotros sabemos, antes de este momento ya habían físicos, ya habían matemáticos, ya habían biólogos, ya habían químicos, ¿sí? Todo esto ya existía con anterioridad. Acá, en este punto, lo que va a ser importante es que todo esto se va a juntar bajo un mismo término que van a ser las ciencias. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es la ciencia?
Desde una postura general, nosotros decimos que ciencia es todo, ¿sí? La ciencia es cualquier campo del conocimiento. Entonces, la filosofía es ciencia, la física es ciencia, la matemática es ciencia, la psicología es ciencia, en fin, todo es ciencia. Sin embargo, acá va a empezar a ver de la mano de este empirismo, vamos a empezar entonces a hablar de una ciencia en específica, que va a ser la ciencia empírica. Empírica, ¿sí? ¿Cuál es la ciencia empírica? La ciencia que parte de la experiencia. Entonces, acá va a aparecer lo que nosotros hoy en día conocemos como método científico. Cuando digo acá, no me estoy refiriendo al año exacto de del siglo XV, o sea, apenas surge el Renacimiento, ¡pum!, esporádicamente aparece este elemento de las ciencias racionales, de las ciencias empíricas, sino que esto es algo que se va construyendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, estoy haciendo un esquema general de lo que sucede en el Renacimiento. Entonces, este método científico va a ser el método que va a decir que gracias a la... esto se llama, bueno, experiencia se conoce y solo se conoce lo que es posible, digámoslo así, en la experiencia. Entonces, aquí es cuando nace la ciencia del experimento, ¿sí? Recuerden que uno de los elementos importantes de la ciencia es poder experimentar lo que está sucediendo. Obviamente no que tú y yo, nosotros, podamos experimentarlo porque nosotros no podemos experimentar, por ejemplo, la temperatura del sol, pero que cuando se hagan mediciones en diferentes momentos, esto sea una constante, sea algo que se mantenga en el tiempo. Entonces, las ciencias empíricas van a ser las que permiten experimentación constante. La física permite una experimentación constante, ustedes lo van a ver en próximos años. En la física hay un mundo de ejemplos sobre todas las leyes de la física y que se pueden comprobar ahí mismo. En la química lo mismo, la matemática pues todos lo hemos visto, ¿sí? O sea, la matemática es estable y yo creo que si no estoy mal, su profe de matemáticas es Jason. Jason incluso intenta hacer las explicaciones de matemáticas con ejemplos de la vida real. Entonces, ahí es cuando vemos este elemento de experiencia, ¿sí? No es solamente un elemento racional, sino un elemento racional que tiene una aplicación en el mundo real. Y porque tiene aplicación en el mundo real es que es válido. Y la biología, pues lo vemos aquí sencillo con los casos de experimentos que se están haciendo ahorita con las vacunas del COVID, ¿sí? Ese experimentar, poder volver a repetir una y otra vez la misma experiencia, es lo que hace el método científico. Todo lo que no se pueda volver a repetir una y otra vez la experiencia va a salir del método científico. Entonces, para eso que no entra el método científico, va a surgir una cosa que va a ser este racionalismo de acá, ¿sí? Entonces, acá de este lado vamos a poner a nuestro compañero el racionalismo, ¿sí? El racionalismo que va a decir, ¿sí? Él va a decir, el garante del conocimiento es la razón, ¿sí? Y este razón va a tener unos tintes especiales porque esto no es el pensamiento simple, digámoslo así por ponerle un nombre. ¿Sí? No es el pensamiento simple como que, bueno, entonces el garante del conocimiento es todo lo que yo pienso, no. Este razonamiento es un pensamiento metódico, ¿sí? La razón entonces es un
pensamiento metódico, y estructurado. Entonces, en este momento es que este pensamiento metódico y estructurado se va a relacionar con todo aquello que no se relacione las ciencias formales, las ciencias naturales, que va a ser entonces las ciencias humanas. ¿Sí? Recordemos que ciencia es todo lo que es un campo de conocimiento. Entonces decir ciencias humanas no tiene ningún problema. En estas ciencias humanas actualmente, o sea, hoy en día, encontramos cosas como la sociología, la antropología, la historia, la política, bueno, la filo, y vamos a poner dos que son la ética, ética, porque quedó raro, ética y la religión. Ok, entonces ustedes van a decir, pere, téngamelo con cuidado, porque ¿cómo carajos es que la religión llegó a ser una ciencia? Entonces, recuerden que estamos hablando de las ciencias humanas, ¿sí? Es decir, la religión es un campo de conocimiento del ser humano, de cómo me relaciono yo como ser humano. Entonces, por esto lo vamos a meter acá. Como ciencia, esto realmente va a tener un nombre que ustedes tal vez conozcan, que es teología. ¿Sí? Entonces, la ciencia realmente de humana va a ser la teología. Si ustedes van a estudiar la religión como ciencia, van a estudiar teología. Entonces yo lo pongo acá solamente para hacer, o sea, que quede claro que la teología es la religión. Entonces, estas van a ser las ciencias humanas. En este momento histórico, las únicas ciencias humanas que van a existir van a ser estas tres. ¿Que van a existir en qué sentido? Es decir, estas van a acaparar al resto. Entonces, la sociología, antropología, historia y política se va a relacionar casi que directamente con la filosofía. Entonces, a la política la vamos a llamar, bueno, la política se va a seguir llamando política porque eso sí es normal. La sociología la vamos a llamar axiología, que también está relacionada con la ética. La historia va a seguir siendo historia y antropología en este momento no existe. ¿Sí? La historia del hombre, el estudio del hombre como relación con su sociedad va a ser algo que va a comenzar a existir más o menos por allá en el siglo XVIII, incluso creo que en el siglo XIX. Antes de eso, estas ciencias, antes de esto, estas ciencias no existen por sí solas, o sea, nada de esto existe. Bueno, esta historia sí, y bueno, la tenemos en cuenta ahí, y esta política también, pero estas existen ahí como en las nubes. Entonces, este elemento del racionalismo va a ser entonces el tercer elemento que va a surgir de la filosofía en el Renacimiento. ¿Sí? Cada uno de estos va a tener una relación muy fuerte con el arte, la ética, la religión o las ciencias naturales. Entonces ya vimos que va a estar el empirismo, el racionalismo. Estos ya sabemos con qué tiene relación, pero este humanismo con qué va a tener relación. Este humanismo va a ser transversal, o sea, este sí le va a tocar a todo. Va a ser humanismo en las ciencias naturales, porque ya dijimos que es la experiencia del hombre, y va a ser transversal en la razón, porque este conocimiento metódico y estructurado, este conocimiento obviamente no puede ser de un personaje diferente que de el hombre. O sea, nosotros no podemos hablar de un pensamiento diferente al del hombre, el pensamiento de las vacas ni modo, y el pensamiento de Dios ni se diga. Entonces, estos van a ser los tres elementos principales que va a tomar de la filosofía el Renacimiento. Ahora, curiosamente, se toman, pero jamás se trabajan. Es decir, no se construyen más allá en este periodo de tiempo.
En este periodo de tiempo se asume todo esto, pero no se progresa. Por eso entonces la filosofía sirve de base, pero no crece en este periodo. Y finalmente vamos a decir, ya para terminar y para dejar el paso para la siguiente clase, que creo que es la clase de hoy en 8 porque mañana es festivo. Eh, va a ser, va a ser